Buenos días, Viridiana, Carlos. Nuevamente muchas gracias por invitarme a este espacio. Quedo a su servicio. Platícanos un poco sobre esta vacuna. ¿Qué características tiene? Sabemos que una de las ventajas, no sé si llamarla ventajas, que se ha mencionado, es que es de una sola dosis. Mira, yo te diría que es una de las ventajas más importantes que tiene. En la conversación pasada platicábamos un poco de que para que nosotros pudiéramos vacunar a toda la población mexicana, que somos alrededor de 130 millones de personas viviendo en México, necesitaríamos aplicar entre medio millón y 1 millón de vacunas al día, porque la mayor parte de las vacunas requieren 2 dosis. Entonces estamos hablando que si somos 130 millones de habitantes, necesitaríamos administrar 260 millones de vacunas. Evidentemente, si esto tú lo reduces a la mitad, podrías estar logrando los objetivos a más corto plazo. Entonces, me parece que las vacunas monodosis pudieran acelerar el proceso de vacunación global. Y de ellas, las únicas dos que en este momento están en fases avanzadas de estudio, como bien lo mencionaste, la vacuna CanSino, y hay otra vacuna que es la de Johnson Johnson, la de Janssen, que es una vacuna que requiere monodosis. Es una de sus principales ventajas. ¿Tiene otras ventajas? Sí. Conocemos las vacunas RNA mensajero que se han planteado que son las más eficaces, que tienen una protección de alrededor del 95%, pero ambas requieren no solamente 2 dosis, sino requieren medidas de conservación muy especiales. Específicamente la de Pfizer requiere estar resguardada en algo que se llama ultracongelación. Las tienen que mantener para su resguardo y su traslado a menos 70 grados centígrados, lo cual en sí mismo ya es un reto. La diferencia de estas vacunas, que se conocen como vectoriales, entre las que se encuentra la CanSino y la Johnson Johnson, es que pueden estar a la temperatura convencional de cualquier otra vacuna, que es a 4 grados centígrados. Entonces, esto facilita muchísimo la distribución y la administración de las vacunas. Entonces, yo creo que en principio tienen algunas ventajas sobre el resto de las vacunas. Doctor, en ese sentido, hablando específicamente de la vacuna de CanSino, estamos hablando de una sola dosis, pero ¿cada cuándo? O igual si usted nos podría explicar, porque uno está acostumbrado a escuchar, por ejemplo, la vacuna contra la influenza es una vacuna anual. Otro tipo de vacunas para otro tipo de enfermedades también se aplican de manera anual. Yo sé que pues estamos ante una enfermedad nueva que es el COVID-19, pero en este caso, ¿cada cuándo se estaría aplicando la vacuna? O específicamente, vamos a dirigirnos específicamente a la vacuna de CanSino, ¿cada cuándo se debería aplicar? Mira, esa es una muy buena pregunta, Carlos, pero es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Por el tiempo de seguimiento que tienen los pacientes que se encuentran en ensayos clínicos. En términos globales, se ha empezado a estimar que es posible que no solo con esta vacuna, sino en general con todas las vacunas, es posible que los pacientes requieran una vacunación entre 6 y 12 meses después de haber recibido su primera dosis. Entonces, yo creo que a través del tiempo, la vacunación contra el COVID, contra la COVID, será algo similar a lo que está ocurriendo con la influenza. Es decir, cada temporada de mayor riesgo, que suele ser en el invierno, tendremos que estar revacunando tal vez a toda la población. Doctor, con respecto al porcentaje de eficacia que tiene esta vacuna, para empezar, ¿cuánto sería? Y dos, de una vez le hago la pregunta, ¿a qué se refiere ese porcentaje de eficacia? ¿Qué significa que una vacuna es eficaz en X porcentaje? Mira, hay que definir primero, como tú bien dices, lo que representa la eficacia. Y hay dos conceptos que pueden ser confusos. Uno es eficacia y otro es eficiencia. La eficacia se establece a través de los ensayos clínicos
en medidas muy controladas. Es decir, los participantes en los ensayos clínicos son sujetos elegidos que tienen que cubrir ciertas características. Pero esto no necesariamente es lo que ocurre en la realidad, en la vida cotidiana, cuando llevamos la vacunación a decenas de miles, cientos de miles o millones de personas. Entonces, el primer término, eficacia, se refiere a medidas controladas dentro de ensayos clínicos. Y eficiencia es lo que ocurre en la vida cotidiana. Lo que sabemos ahorita es la eficacia. Y los estudios preliminares de la vacuna CanSino muestran que tiene una eficacia de alrededor del 70% para prevenir la infección. Es decir, para que los sujetos no se infecten. Pero eso es lo menos importante. El que el sujeto se infecte no es tan relevante como prevenir que tenga formas graves de la enfermedad. Porque el único objetivo de la vacunación no es solo evitar la infección, sino el objetivo más importante es atenuar la expresión de la enfermedad. Y en ese sentido se ha estimado que la vacuna CanSino puede prevenir formas graves en alrededor del 90% de los sujetos. Es decir, es una vacuna que para ser monodosis y para tener las ventajas de las cuales ya platicamos, pues tiene un perfil de eficacia bastante bueno. Doctor, en ese sentido, bueno, pues hoy los maestros comienzan a recibir estas dosis de CanSino. Hoy también en diferentes municipios del interior del estado, algunos municipios estarán, y de hecho, una de las estrategias que ha tenido el gobierno estatal es que a municipios con pues una cantidad relativamente pequeña de población, ya sea de 60 años o más, o de 50, 59 años en este caso, pues aplicarle la CanSino. ¿Hay algún tipo de cuidado que deba de tener las personas que sean vacunadas durante estas jornadas que ya comenzarán a partir de hoy? Mira, otra de las grandes ventajas que tiene la vacuna CanSino no solamente es su forma de traslado, su conservación, que es monodosis, sino que además es una vacuna bastante noble. Yo he tenido la oportunidad de seguir de una forma muy cercana a cerca de 1,500 voluntarios en los últimos 6 meses, y la verdad es que no hemos tenido ningún evento que nos preocupe. Las reacciones alérgicas con esta vacuna son contadas. De hecho, en nuestra población, en la que nosotros hemos estudiado, prácticamente no hemos visto reacciones alérgicas y no hemos visto eventos adversos que preocupen. Entonces, ese es otro elemento muy importante. Es una vacuna que ha mostrado, no solo en esta fase 3, sino en las fases preliminares, que son la fase 1 y fase 2, un perfil de seguridad muy bueno. Entonces, a mí me parece que estas vacunas, como la CanSino, son las idóneas para vacunar a la población en México. ¿Cuál es la característica que tiene esta vacuna con respecto a lo que comentaba de las que son de ARN, que han sido, vamos a decirlo de esta forma, tal vez las más famosas por ser de tecnología nueva? Ya nos platicó de la ultracongelación y estamos hablando de Pfizer y Moderna. Ahora, la vacuna CanSino, ¿cómo funciona? Esta vacuna funciona es una vacuna que se conoce como vectorial. Y lo que se utiliza en las vacunas vectoriales es un transportador. Se utiliza habitualmente un adenovirus. Y un adenovirus es un virus que normalmente está en contacto con nosotros. De hecho, es causante de gripas, de diarreas, y la mayor parte de nosotros en algún momento hemos tenido contacto con adenovirus. Es decir, es un virus familiar para nosotros. Entonces, a este adenovirus se le inserta la información de DNA que codifica para ciertas partes del virus SARS-CoV-2. Recordemos que nuestro sistema inmunológico, para que sea más eficiente, tiene que recibir un entrenamiento previo. Entonces, a través de estos vectores que son adenovirus, es lo que nosotros hacemos. Nosotros
le proporcionamos algunas proteínas o algunos fragmentos del virus a nuestro sistema inmunológico para que pueda tener un entrenamiento previo y que cuando éste sea expuesto al verdadero virus, es decir, al SARS-CoV-2, tenga una mayor eficiencia para defenderse de una manera más apropiada. Y estos conceptos de la vacunación son básicos y surgen desde 1796 con Edward Jenner, que es uno de los considerados como padre de la vacunación, y que él dio algunos de los principios más importantes a través de utilizar la viruela bovina, la viruela en vacunos, para vacunar a humanos. Y de hecho, se piensa que de ahí viene el nombre de vacuna, de que las primeras vacunas se obtuvieron de vacas infectadas con viruela bovina. Entonces, a mí me parece, les decía la vez pasada, que la vacunación es una de las herramientas más importantes que nos ha ayudado a salir de muchos problemas similares a los que estamos viviendo hoy en día. Pues bien, doctor, muchísimas gracias como siempre por sus palabras, por la plática en esta mañana. El doctor especialista en medicina interna e inmunólogo, doctor Jesús Abraham Simón. Muchas gracias, esperemos contar con usted próximamente. Muchas gracias a ti, Carlos Viridiana, muchas gracias. Siempre es un placer platicar con ustedes. Que tengan buen día.